Hola, soy la Basmati y hoy voy a hablar de la cosmovisión cristiana de la Natividad. El próximo día, mañana, no sé si mañana pasado, hablaré de la Biblia de piedra. Es un tema que todo el mundo conoce y en realidad es como una reflexión. Sobre todo porque, continuando con lo que el otro día hice, de explicaros que aunque los cristianos, digamos, la representan desde la época de la catacumba, el nacimiento de Jesús. Realmente se van separando lo que es la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Y después, por último, ya sabéis que hay también diferentes cismas a lo largo de todo este periodo, pero por último está el luteranismo, el calvinismo, etcétera, que totalmente destruye las imágenes de la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se traduce, el nacimiento de Jesús, como dije el otro día, que hoy voy a contar, pero hoy lo voy a centrar en dos puntos. Por un lado van a estar los iconos, o sea, la Iglesia ortodoxa, que los ortodoxos, para nosotros, la representación artística es arte, ¿no? Es como buscar el nacimiento, pero lo buscamos a través de un arte bonito. Sin embargo, para los ortodoxos, los eslavos, etcétera, etcétera, ellos besan los iconos porque para ellos son sagrados y entonces se los llevan en los labios. Y eso me recordaba la cultura, ¿cómo se llama? La del Himalaya, ay, no me acuerdo, que ese tipo que tienen de budismo, hay un budismo, hay 175 formas de... este es mi perro que no para de entender el budismo, ¿no? Y el budismo tibetano, no me salía el reino de Tíbet, que fue muy grande en otra época, ¿no? Y entonces los tibetanos, hay gente que es analfabeta, entonces esas banderitas que veis de colores pasan por debajo porque son los escritos sagrados. Entonces, si tú pasas por debajo de los escritos sagrados, aunque no los leas, se integran en ti, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo veo como muy poético, ¿no? Y entonces hacen como migraciones, o sea, peregrinaciones, migraciones, anda que hacen peregrinaciones, como diría yo, religiosas, y entonces pasan por debajo de las banderillas y es como que lo sagrado los ha cubierto, gente modestísima que va besando el suelo y esas banderitas que veis de escritos que son de colores, que son de Tíbet, ¿no? Y esto de Oriente me parecía algo parecido, ¿no? Que los iconos cuando los besan se llevan lo sagrado en la boca, en los labios. Digo, qué cosa más linda. Pero bueno, vayamos al tajo. Yo de lo que quiero hablar hoy es de, en el siglo XIII está Jacobo de la Vorágine, que hace como un libro en el cual hace como el remix, como lo que conocéis de ópera. La ópera es más difícil que lo que oímos, ¿no? Pero se seleccionan áreas, se seleccionan trozos de ópera famosa y entonces el que no conoce tanto la ópera pues le resulta como más digestiva, ¿no? Y este hombre, en un afán de proselitismo bien intencionado, pues escribe la leyenda áurea, que tiene un nombre así muy rimbombante, ¿no? Y entonces lo que hace es captar de manera fantasiosa, muy fantasiosa y diría que poco rigurosa, capta determinadas escenas de la Biblia, del Nuevo Testamento y las hace como comestibles, ¿no? Y entonces, pues lo que pasa es que los artistas, de alguna forma, la representación del portal de Belén y todo eso, pues por ejemplo, para los ortodoxos es una gruta donde María está dolorida, porque María para ellos es una mujer que acaba de tener un bebé y la están atendiendo dos parteras, la están atendiendo amigas, están lavando el bebé, San José tal. Y sin embargo, para los cristianos hay como una sublimación, ¿no? De que no hubo dolor, ella tuvo el bebé, pero en fin, casi que no fue parto porque no salieron líquidos ni sangre ni cosas de estas. Bueno, y todo eso, hay una serie de doctrinas teológicas que los van organizando espacio-temporalmente para que los artistas, además, digamos, de los cambios de paradigma o las modas o la sensibilidad de la época, digamos, estén, como diría yo, como si pusieran una faja limitada en representar determinadas cosas. Mi perro está dando vueltas. Cada vez que me pongo a hacer esto se pone estresado, perdido. El perro y los gatos. Bueno, y ¿qué quería? ¿Otra vuelta? No, por favor. ¿Qué quería yo decir? Bueno, que todo esto lo he hecho en el blog y entonces he enfrentado por un lado los iconos ortodoxos con lo que son las representaciones católicas
con a su vez, por ejemplo, la representación de Jacopo de la Vorágine arraiga más en el sur, en Italia, en Francia, por favor, mal vueltas, no, en toda la zona mediterránea. Mientras que la versión, como si dijéramos, de Santa Brígida, que emigra a Belén, hace también unos relatos parecidos, que son un poco rigurosos, son muy fantasiosos, son como una recreación que hace ella, ¿no? Y entonces, sin embargo, el norte de Europa, los borgoños, que ya sabéis que tenían la corte más poderosa en aquel momento, la más sofisticada, la más elegante, la mejor gestionada, bueno, estaban los borgoños, el Países Bajos, etcétera, van a extraer sus imágenes, porque todo esto está, hay una nueva clase social que demanda pues estas pinturas, los comitentes, ¿no? Y quieren, por ejemplo, pues está muy de moda pues la Anunciación, la Natividad, la presentación de Jesús en el templo, en fin, hay una serie de imágenes que son como muy recurrentes dentro de lo que son los ateliers de los artistas, ¿no? Y entonces pues los artistas lo que utilizan son los evangelios apócrifos. En el caso de España y todo esto, España, Italia, etcétera, Jacopo de la Vorágine, que en realidad no es Jacobo, pero es Jacobo de la Vorágine, que en realidad es una españolización, porque se llamaba Jacopo de la no sé cuánto, que traducido es la Vorágine. En fin, conclusión, que el norte tiene una referencia, sus artistas tienen una referencia, y el sur tiene, os estoy haciendo una síntesis, otras referencias totalmente diferentes, porque en realidad van a visualizar relatos, ¿no? Y esto es lo más llevadero, porque hay una nueva clase social activa que son, como si dijéramos, sí, son una especie de burguesía, que es una clase que empieza ya a chuchar, y estos quieren inmortalizarse, quieren en los retratos que hacen de comitentes, ¿no? Porque, en fin, porque la mayoría son un poquito, en fin, tiene cosas en su pasado, de su padre, que han sido muy ávaros, que han sido un poco ladronzuelos, de guante blanco, etcétera. Entonces, hacen retratos de comitentes simplemente porque les gusta la pintura del arte, yo qué sé, hacen retratos de comitentes que luego han pasado a la historia, porque en esos retratos de comitentes pues leemos otras cosas totalmente distintas. Pero a pesar de eso, el norte utiliza más la vidriera, porque ellos no tienen sol, y entonces lo que quieren es iluminar la iglesia, las catedrales. Mientras que el sur utiliza más el fresco, etcétera. El norte hay más la tabla. Pero también he de decir una cosa: cuando estamos hablando, digamos, desde el nacimiento de Cristo hasta todo lo que es mucho, mucho, mucho querer meterme ahí en camisa de once varas. Entonces, claro, hay una diferencia climatológica de entorno, de relato, de imaginé, pero así todo, porque por ejemplo en Borgoña y todos estos sitios, y sobre todo en Francia, se iluminan mucho los textos, las miniaturas que se hacen en los textos, que son maravillosas. Pero ya os digo que tanto un sitio como otro representa la natividad de una determinada manera, pero a su vez va a haber una grandísima influencia entre el norte y el sur, y a partir de ahora creo que os lo voy a contar más pormenorizadamente. Bueno, en el siglo XIII los escritos sobre el Nuevo Testamento de Pedro, es Pedro de la Vorágine, pero no es Pedro, es Jacobo, pero bueno, en realidad son el manual del atelier de los artistas ante la creciente demanda de los comitentes. Hay de esto. Y claro, ¿esto dónde ocurre? Pues ocurre en las ciudades boyantes de Italia, pero también ocurre en las ciudades boyantes como Amber, etcétera, etcétera. El arte siempre procede de excedente económico. España, por ejemplo, solamente consume el 2% del arte mundial, y entonces el que quiera dedicarse al arte, para quemarse hay que irse cerca del fuego. Pues el que quiera quemarse tiene que irse a países poderosos para poder ambicionar trabajar en arte y promocionarse, porque seguramente que en África hay muy buenos artistas, pero son pobres, no lo sabemos, porque el arte tiene mucho de promoción también, pero sobre todo tiene mucho de excedente económico. Bueno, la natividad se representa de manera distinta en función de la moda de cada periodo histórico, como he dicho, pero también en función de la doctrina teológica del momento, así como de las fuentes iconográficas, como he dicho, que en el norte estaba Jacopo de la Vorágine, y en el sur estaba Jacopo de la Vorágine, y en el sur la referencia
en el norte está Santa Brígida. Bueno, que son las fuentes iconográficas en las que cada artista se inspira. Y también por los gustos, ¿no? Porque el cliente manda. Y claro, había gustos distintos en un sitio y otro, pero a su vez se van a influenciar. Incluso van a influenciar, los italianos van a influenciar a los iconos ortodoxos orientales, que van a ser como muy rígidos, muy tal, pero en un momento dado la influencia italiana no se va a poder resistir, porque claro, tienen cosas maravillosas. Bueno, que cuando algo influencia es porque coloniza. Todo esto remiten al origen común, que es el afán de expansión del cristianismo por el Imperio Romano, por lo que la representación del nacimiento está presente en las catacumbas, que ya lo dije ayer, la catacumba de Priscila, donde están los Reyes Magos que están adorando al niño. A partir de entonces, el nacimiento de Jesús está en manuscrito, como dije el otro día, en manuscrito iluminado, en iconos bizantinos, en figuras de marfil, en capiteles románicos, en talla gótica, en estampa impresa, en cuadros, en fresco, en pintura mural, bueno, en todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. En papel no lo sabemos porque el papel es muy fungible. Bueno, Oriente y Occidente tienen una percepción distinta de lo que fue el fenómeno, el acontecimiento. La pintura para católicos tiene una función estética y pedagógica, mientras que para los ortodoxos los iconos guardan una esencia sagrada, o sea, cuando los besan, por lo que los besan para llevarse la santidad en su boca. Los iconos son de bonito y de inquietante. Yo estuve en San Salvador de Jora, que me metí dentro sin pedir permiso. Es una preciosidad San Salvador de Jora. Le llaman en castellano de Cora, pero realmente es el griego, que es donde está el patriarcado ortodoxo, que es como el Vaticano de los católicos, pero está en Estambul, que siempre han tenido unos rifirrafes, y los griegos en Estambul son los más poderosos económicamente. En Estambul, en Turquía hay 6 religiones, hay muchísimos sefardíes en Estambul, que es lo que conozco bien. Me sorprendió que hubiera tanto. Y bueno, enseñándosela a mi marido, porque yo la conocía de antes, nos colamos en una investidura de un sacerdote joven. Entonces estaban cantando a capela griego y nos quedamos así como... solamente estaba la familia. A él le habían puesto como una rama de olivo en la cabeza, y entonces varios sacerdotes estaban cogidos de la mano como jugando a la rueda que decimos nosotros, dándole vueltas al chico, que era pelirrojo muy alto, porque en Estambul hay muchísimos pelirrojos, y había todo, y a su vez le echaban pétalos de rosa en el pelo. Era y estaba todo lleno de iconos antiquísimos y de incienso, casi que no se podía respirar. Yo digo, no sé, me está dando el síndrome Stendhal, que siempre me ha parecido una tontería, pero bueno, creo que me dio... Estábamos los dos con la boca... Mirad, éramos lo único ajeno a la familia que había allí. Mirad, si no sabíamos, no entendíamos nada de lo que estaban diciendo, porque había como unos libros grandes, uno cantaba y el otro contestaba cantando en la otra esquina, todo en griego, ascaris, tos, unas cosas que fue total. Y cuando terminaron se iban a una comida dentro, porque claro, esto es un convento que durante una época, cuando lo conquistaron, cayó Estambul en 1400 no sé qué, lo convirtieron en mezquita, pero después ha vuelto a ser museo y también a su vez convento. Bueno, ¿cómo nos verían? ¿De alucinados? Así estábamos así. Que nos dijeron que nos fuéramos a su comida, a la celebración que iban a tener por el muchacho. Y dijimos que no, gracias, porque estábamos como pasmados. Y nunca más he podido verlo, ni siquiera he podido verlo por dentro. Y era toda una pared llena de iconos antiquísimos, como con plata repujada. Bueno, una preciosidad. Bueno, voy a continuar contándoos esto. Bueno, la natividad se percibe de manera distinta en las dos creencias, en ortodoxos y católicos, por la concepción de la Virgen María. Los bizantinos, los griegos y los eslavos, slave, la etimología es esclavo, slavery, en inglés sí que es esclavo. Piensan que es una mujer como el resto, y entonces pues las parteras y las vecinas le están ayudando, pues le están dando comidita, está recién parida, está acostadita, está extenuada, y las parteras están lavando al niño, y después lo vendan, que era la tradición, y después lo encunan. De ahí viene la etimología. ¿Cómo se nota que vengo de filología? Incunables. Bueno,
Ellos piensan, los ortodoxos, que es una mujer normal que pare con dolor, pero sin embargo los católicos defienden un parto sin dolor y sufrimiento. Eh, Aquí no nos ponemos de acuerdo. Así los ortodoxos representan a María en una gruta, lo he puesto en el blog de nuevo, una gruta de la montaña que está acostada, perdón, por el esfuerzo que ha tenido que hacer con los dolores de parto, junto a las comadronas que ya os dije el otro día que se llamaba Salomé y Sulemi o algo así, tenían dos nombres, que cuando llega Trento dice que no, que no se representen comadronas. Empezaron, ya sabéis que os dije el otro día que los pastores de pronto llegaban, desaparecieron, de pronto los reyes magos llegaban, desaparecieron, o sea, en función de las modas de cada época y de la doctrina teológica, hay una figura o hay otra, para que os hagáis una idea. Bueno, las comadronas tienen al niño y hay un San José que está así como contemplativo. Siempre San José, pobrecito, está contemplativo. Es una figura más pequeña, es totalmente secundario. Bueno, los católicos lo representan en un establo modesto, pobre, rodeado de ángeles, pastores, lavanderas y animales que están adorando al crío recién nacido. Bueno, en San Salvador de Cora, como he dicho, en el Patriarcado Ortodoxo de Estambul, en 1300 se encuentra el nacimiento de Jesús. Es una preciosidad. Lo he puesto en mi blog. Aquí estoy publicitándome en mi blog. Bueno, en el centro está María, que está extenuada en una cueva, y el niño está empañado con una venda, que lo vendan, ¿no? Y las lavanderas están preparando el baño, las lavanderas que son las lavanderas, las parteretas. Y hay un ángel que está anunciando la buena nueva, la noticia, a los pastores. Y José, que está así como aburrido, contemplativo. En la misma época, en 1300, Giotto se basa en los evangelios apócrifos. Pintaron mucho evangelio apócrifo. Pinta lo mismo en la Basílica de San Francisco de Asís, en la Scrovegni, que es una preciosidad, que también la conozco, que está utilizando un lenguaje cercano para ser entendido por las capas más pobres de la sociedad, porque, mirar, eran analfabetas, entonces tenían que hacer como un cómic para que la gente aprendiera la Biblia, la historia sagrada, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo todo lo que hace es que el niño está en manos de la Virgen y está también en manos de la lavandera, pero es porque está contando como un cómic, está contando como movimiento, que hay una sucesión de imágenes, que lo tiene su madre, que lo ha tenido el bebé y luego lo están bañando. Bueno, para imprimir movimiento, pues eso, que aparece la imagen del niño dos veces, una vez en brazos de la madre y otra en brazos de las comadronas. La natividad realmente se mantiene en la época fuerte de los iconos rusos, desde Teófanes el Griego hasta Andrei Rublev. Teófanes el Griego yo creo que fue, no estoy segura, es que hay uno, en Meteora está el maestro de nuestro Greco. Bueno, ahora lo cuento. Pero en el Cinquecento hay una influencia italiana en la pintura ortodoxa, como se ve en los frescos de los nidos de águila de Meteora. Por favor, Meteora hay que conocerla. A ver si pasa lo del COVID y nos dedicamos a viajar, ni siquiera es caro. Meteora está colgada arriba de un precipicio, es una preciosidad. Entonces, en los frescos de los nidos de águila, que son de los monasterios de Meteora. He puesto también lo de Meteora. En esta iglesia está todo el ciclo del Nuevo Testamento, donde destaca la obra de Teófanes, sí, Estrelista, que es maestro del Greco, nuestro Greco, Teotopoulos. Bueno, durante 400 arraiga el humanismo en Occidente, que supone un cambio de paradigma que cambia las artes y las letras. Y la cultura del Renacimiento realmente emerge de las propias ciudades italianas, como he dicho, que a su vez del legado grecolatino y las ruinas que están a la vista, y surgen enseguida focos paralelos en Flandes, Borgoña, que eran los lugares donde había más guita en ese momento, que comparten con Italia una burguesía culta y emprendedora, que tienen capacidad económica para hacer encargos, que junto a reyes y prelados, mecenas, se convierten en los clientes de los talleres, porque hay una nueva clase pujante, adinerada, que están empujando para que quieren también tener arte y quieren también influir en los gustos de arte. Bueno, esta Santiago de la Vorágine, Jacopo de la Vorágine, titulado La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo según la carne, que es el episodio del más importante de los evangelios en su leyenda dorada, que es una cosa fantasiosa y poco rigurosa, pero tuvo mucho éxito y sobre todo los artistas en su atelier la tomaron como modelo. Os voy a leer un trozo, dice: José y María llegan a Belén un domingo y a punto de medianoche
la bienaventurada Virgen da a luz un hijo y lo reclina sobre el heno del pesebre. Esta es nuestra versión. Nuestra versión que en el siglo XIII la da este. La recopilación de hechos del Nuevo Testamento y de la vida de santos, escrita a mediados del siglo XIII, inspira iconografía de la Biblia, como he dicho, la Biblia de piedra que os hablaré el próximo día, si no mañana pasado. En pórticos y retablos de la iglesia en Soria había unos capiteles. He puesto un capitel de Soria. Soria me dejó sorprendidísima, me gustó, madre mía, lo que me gustó, todo lo que vi, todo me gustaba. Bueno, cuando este manuscrito se imprime y es grabado, el manual de es el manual de consulta de los artistas por excelencia del Renacimiento, el de la vorágine. Y los creyentes cultos saben que las historias son un poquito invento del amigo, pero que su misión es adoctrinar a los fieles pues como más inocentes. La leyenda dorada no pretende realmente ser erudita, no tiene esa intención, sino todo lo contrario, todos los pasajes son modélicos, todos han hecho un mix, una recopilación, como la ópera. Como cuando dicen la música de los 80, pues aproximadamente, la música de la Biblia, todo está lleno de valores cristianos. Y es la razón por la que las pinturas del Renacimiento utilizan el muestrario para componer temas, lo que son todos esos cuentecillos, los temas religiosos más demandados por los comitentes, y destacan la Anunciación, la Natividad y la Adoración, que es la trilogía de la venida de Dios al mundo, que es lo que más se vende, lo que más se encarga por los comitentes que quieren que le haga un cuadro donde suele estar el nacimiento. En un lado está él con su hijo y en otro lado está ella, que es uno muy famoso, que me parece que es el canciller Rolín, no me acuerdo. La leyenda dorada influye más a los pintores mediterráneos, como he dicho, pero como Bernardo Daddi, Frangelico, está también uno que era de Rimini, Pietro de Rimini, algo así. Pietro la Francesca, Sandro Botticelli, de todo he puesto cosas. He hecho un pupurri entre los ortodoxos y los de aquí. En España están los belenes del Panteón de San Isidoro de León. En León hay muchísimo, muchísimo. El de Nicolás Francés, donde San José le da de comer a la mula y al buey. El maestro de Sopetrán, de influencia flamenca. El de Pedro Berruguete. En Francia, Pedro Berruguete me parece que había estado en Flandes un tiempo. No, había estado en Italia, yo creo. No me acuerdo. Tengo que hablar un día de él. En Francia están las vidrieras góticas y el óleo Le Maître de Molins, encargado por el cardenal Roland, que es muy famoso. Bueno, los flamencos y borgoños, como he dicho antes, se nutren de Santa Brígida. Y Santa Brígida, que era otra también que se fue a Belén haciendo pues un viaje religioso, y entonces ahí empieza a narrar cosas, y entonces esa es la que los pobres artistas tienen como el manual para cuando alguien les encarga algo, buscan ese relato, porque en arte partimos muchas veces de relatos literarios, casi siempre. Sus pintores se especializan en el norte, en miniaturas iluminadas, que es lo que más se suele hacer de los manuscritos, pero porque allí les falta la luz natural y hace que construyan iglesias de grandes vitrales en las que sus paredes no sugieren fresco, al contrario, porque necesitan luz. Algo que no ocurre en los países mediterráneos, que tenemos luz a raudales. Y entonces los flamencos combinan la iluminación y el grabado y el óleo en tabla encargado por mecenas laicos y eclesiásticos. Después, la escena del nacimiento es fiel al relato de Santa Brígida, que durante su viaje a León he cogido solamente 2 renglones. Dice: cuando alumbré, lo hice como si fuera la Virgen María, lo hice sin dolor ni pecado, una sublimación ahí. Igual que cuando lo concebí, con tal exultación del alma y del cuerpo que sentí como si caminara sobre el aire, gozando de todo. Cha, 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 cha. Esto proyecta, pero bueno, mirad, en cada lugar hay una sensibilidad distinta. Ellos tomaron esa porque les gustaba más y ya está. Después, entre el norte y el sur hay influencia. Bueno, esto lo proyecta Hugo van der Goes, que he puesto su cuadro con el tríptico de Portiniari. Este tríptico de Portiniari lo hace... es que no sé si son familia. Yo sé que trabajan para los Medici, la banca Medici, que después en Borgoña, que después se arruinan. Pero claro, llega a Italia y tiene una influencia tremenda en la pintura italiana, porque es un tríptico precioso. En un lado está ahí una natividad, es un pedazo de cuadro que para qué. En un lado está él con su hijo, y en otro lado está ella, la mujer, con su hija, y se cierra, y es la Anunciación.
influye muchísimo en la pintura del Cinquecento. En 1517, la ruptura luterana de la cristiandad limita el tema religioso, el tema mariano, a los países católicos. Entonces destruyen muchísimo lo que son figuras y también la destrucción de imágenes de vírgenes y santos en los Países Bajos a manos de calvinistas obliga a los pintores a dedicarse a, yo que sé, a marina y a especializarse en temas cotidianos. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto de nuevo. Bye.